Bienvenido a todos, aquellos que se conectan, que están conectándose ahora, y te voy a animar a que puedas seguir la transmisión, que puedas hacerlo, que puedas participar hasta el final. Y estábamos estudiando nosotros juntos cada domingo la palabra de Dios. En esta mañana vamos a continuar con la serie Primera de Corintios, y para eso les invito a todos a poder orar al Señor, así empezamos el estudio de la palabra. Padre amado, te agradecemos por este tiempo juntos donde vamos a estar estudiando tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda tomar tu palabra y pueda aplicarla a nuestras necesidades, que puedas darnos el entendimiento sobre aquellas cosas y aquellas verdades que quieres enseñarnos hoy. También te rogamos para que al ser exhortados por tu palabra, también nos des la fuerza a través del Espíritu Santo de poder poner por obra aquellas cosas que nos vas hablando, y de esa manera vivir una vida en obediencia a ti, Señor. Gracias te damos porque tenemos tu palabra, y te rogamos para que al abrir tu palabra nuestros corazones puedan ser abiertos, y nuestras mentes, nuestro entendimiento también, y de esta manera recibir tu palabra, Señor, tu palabra santa, que fue inspirada, Señor, por ti, a través de hombres santos, a través de los años que escribieron, Señor, aún aquellas cosas que ni ellos entendían y que hablaban acerca de un tiempo futuro, y que hoy podemos gozarnos en toda esta revelación escrita, Señor. Gracias por cada familia, cada persona que se ha conectado. Te ruego que puedas bendecir estos hogares, y gracias por todo lo que tú haces. Te dejamos todo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les decía, estamos estudiando la carta primera a los Corintios, y hemos dado el estudio anterior justamente una pequeña introducción. Como dije, es una carta que lleva, una epístola que lleva 16 capítulos, por lo tanto vamos a tratar de hablar del contexto de la carta en cada estudio. En cada estudio vamos a meternos dentro del contexto, vamos a estar estudiando todo esto. Así que vamos a recordar que estamos todavía en el capítulo 1, dentro de la introducción de todo lo que está pasando, lo que Pablo está hablando hacia la iglesia. Y vamos a estudiar desde el versículo 4, ¿sí? Y vamos a tratar de abarcar hasta el versículo 17. Así que voy a tener la lectura ahora de la primera parte, de la primera porción, el primer párrafo que vamos a estudiar, y después voy a leer el siguiente párrafo. Empiezo el versículo 4 hasta el versículo 9. Dice así: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que vamos con el primer párrafo a estudiar, y vamos a meternos en el versículo 4 y 5, donde Pablo comienza a decir que gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y realmente podemos notar que después de la salutación, después por lo que hay en la gran mayoría de las cartas de Pablo, sí tiene esta costumbre de después de presentarse él, decir con quién está escribiendo la carta, hacia quién va dirigida, a los destinatarios. Después hace una pequeña reseña de a quién está dirigiéndose, ¿no? Él conoce y habla acerca de lo que son estos creyentes, y va a tratar de decir esto, versículo 4 al 9, lo que él conoce de ellos y lo que le da gracias al Señor. Y dice, también se puede decir: gracias doy a mi Dios a causa de vosotros, o acerca de vosotros doy gracias, ¿sí? Y Pablo está agradeciendo a Dios cada vez que está recordándolo a ellos en sus oraciones. Cada vez que se le viene a la mente en la oración de Pablo, él da gracias a Dios, ¿sí? Por sus vidas. Y ahí va a comenzar a decir, bueno, ¿por qué da gracia? Y dice: por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y lo que tenemos que mencionar acá es que esto de gracia es algo que
que viene absolutamente de Dios, que es algo completamente inmerecido, que no se lo puede comprar, que no se lo puede trabajar, que no podemos obtenerlo haciendo ningún tipo de méritos. Dice, esta gracia proviene de Dios, tiene su origen en Dios y viene hacia los hombres, viene de Dios y dice, os fue dada, os fue concedida. O sea, no pudimos haber hecho nada, solo proviene de Dios, ¿sí? Y dice que fue concedida por Él. Y este concepto de ser concedida y de ser dada es completamente maravilloso, porque el ser humano tiende a apropiarse de cosas y hasta van a gloriarse por cosas que hace. Entonces cuando mira sus virtudes, sus capacidades, cuando mira su elocuencia, su destreza, sus fortalezas, el hombre hace alarde de eso. El ser humano hace alarde de todo el conocimiento que tiene y se va con su orgullo hasta lo más alto. En 1 Corintios 4, 7 dice, después vamos a entrar en este capítulo 4, vamos a profundizar un poco más, pero quiero mencionar algo, ¿sí?, de la NBI que lo traduce de esta manera. 4.7 dice, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Sí? Que no haya sido concedido, ¿no? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Y lo que está diciendo es, ¿por qué te estás vanagloriando? ¿Por qué haces esto? Si de ninguna manera esto nació de vos, esto fue dado por Dios. Y si fue dado por Dios, entonces, ¿por qué te estás agrandando? ¿Por qué te comportás de esa manera? Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variaciones. Santiago 1:17 nos va a decir que todo dádiva, que todo regalo y todo don perfecto proviene de lo alto, proviene del Señor. Entonces, aún los talentos que el ser humano tiene, las habilidades que tiene, la sabiduría, todo un montón de cosas que puedes llegar a tener, en toda la fortaleza, en todo lo que vos mirás que sos bueno, vos tenés que considerar, igual que yo, que lo hemos recibido de Dios, que fue concedido de Dios, que fue un don, que fue un regalo de Dios para nosotros, ¿sí? Para que nosotros podamos usar eso en beneficio de los demás y no como algo para nosotros mismos. Y justamente dice que esta gracia de Dios fue dada, dice algo que es bien importante, dice en Cristo Jesús. Y es algo también importante destacar, que esto es solamente en Cristo Jesús. Esta gracia de la cual está hablando acá, en todo este contexto que va a estar hablando Pablo, tiene que ver con una posición en Cristo Jesús. No es para cualquier persona. Ahora no estamos hablando de talentos, de cosas que uno puede recibir como ser humano, que puede tener, sino que ahora está hablando específicamente de los que son salvos, de todas aquellas personas que pueden estar en Cristo Jesús. Es una posición que se puede encontrar el ser humano cuando entiende ciertas verdades que la Escritura nos habla. Tiene que haber un momento donde tu vida comienza a estar en Cristo Jesús, para que de esa manera puedas tener la seguridad de que vas a poder entrar al cielo. Y lo que nosotros vemos detrás de todo esto es algo bien claro, bien evidente. ¿Sí? Es pensar si una vez leíste la Escritura, es recordar si un momento leíste la Biblia, o si alguien te contó y te habló acerca de la condenación en la cual estás yendo vos. Estás con un cartel que delante de Dios dice condenado, que estás yendo rumbo a una condenación hacia el infierno, ¿sí? Y esa condenación es por justamente el pecado que hay en tu vida. Y la Escritura nos habla justamente de esto, que por cuanto todos pecados están todos destituidos de la gloria de Dios. Toda persona fue separada de disfrutar de la gloria de Dios por causa de su pecado, de cada pecado que haya hecho. Entonces, no hay ningún ser humano que se encuentre en la humanidad que haga el bien y nunca peque. Siempre el ser humano peca. Y por causa del pecado no puede entrar al cielo, ¿sí? Y uno puede decir, uno puede pensar en que quizás, bueno, pero yo soy buena persona, yo hago el bien. Bueno, déjame decirte esto, que no se trata de ser bueno o ser malo. En el infierno va a haber personas buenas y personas malas. Va a haber personas religiosas. Va a haber personas que fueron a la iglesia toda su vida, quizás, que han estado dentro de un ambiente religioso.
En el infierno vas a encontrar aún hasta sacerdotes y supuestos pastores también vas a encontrar, o también personas que han dicho ser evangélicas, ¿sí? Porque no se trata de confesar una religión o de hacer algo o de tener determinada forma de pensar. Se trata de entender una verdad que la Escritura nos habla, de que todos estamos condenados y que no hay nada que el ser humano pueda llegar a hacer para poder ser salvo. Y que no es que Dios va a decidir después, sino que hoy ya justamente en vida tenés la posibilidad de entender cuál va a ser tu destino eterno. Y por eso es que la Escritura dice que todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual, cada persona se apartó por su camino. Mas Jehová, dice, pero Dios, si se cargó en él, ¿quién es él? Cristo Jesús, cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. O sea, vos tenés que entender de que sos un pecador y que no podés hacer nada para tener acceso a Dios y al cielo, y que la única forma es mirar a esa cruz, a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? A Cristo Jesús, y al poner tu mirada en ese Cristo crucificado, Él está ocupando tu lugar. Y Él en esa cruz estuvo pagando con su sangre, ¿sí? Con su sacrificio, el pecado de cada persona, para que cada persona parada en cualquier punto de la historia de la humanidad pueda mirar esa cruz y pueda decir: creo que Él ocupó mi lugar, creo que Él es Dios y que Él puede perdonar mis pecados pasados, presentes y futuros. Y el glorioso mensaje del Evangelio nos habla acerca de un Cristo que fue crucificado, de un Cristo que fue sepultado y un Cristo que fue resucitado. Y es ese Cristo que puede, ¿sí?, perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. La sangre de Jesucristo tiene poder y puede hacer eso. Si vos crees en Él, Él puede perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Y por medio de eso, poder entrar al cielo. Por eso es que justamente Jesús habló acerca de eso, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. No hay absolutamente ninguna excepción. Nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por medio de Cristo. Y si vos crees en Él, si vos entendés toda esta verdad que el Evangelio te habla, y si la crees de todo corazón y la confesás delante de Dios, déjame decirte que si la crees de todo corazón, la Escritura dice que estás en Cristo. Y al estar en Cristo, nueva criatura sos. Ya las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahora sos una nueva criatura, sos una nueva creación de Dios. Ahora sos un hijo de Dios, ahora sos adoptado hijo de Dios. Y ahora podés disfrutar de todo lo que vamos a estar estudiando en esta carta. Fíjate lo que continúa diciendo. Que fuera en Cristo Jesús, versículo 5. Porque en todas las cosas, o sea, todas las cosas, no algunas, son todas las cosas, fuisteis enriquecidos en Él. Está hablando de la iglesia en Corinto. Dice, mirando hasta esta iglesia, estos hermanos, dice que fueron enriquecidos, que fueron magnates millonarios, ¿no? Está hablando acá, en una posición en los cielos. Dice, fuiste enriquecidos en Él. Por eso, en Cristo Jesús. En esta posición, en Él somos sumamente ricos, dice. ¿En qué? En toda palabra. Ahí dice, en todos logos, en toda palabra. Ahí está todo esto de palabra y después de ciencia o de conocimiento, de gnosis, ¿sí? Tanto de palabra como de ciencia y conocimiento, dentro del contexto, ¿sí?, que se encontraba Corinto, que pertenecía a Grecia, ¿sí?, o al mundo greco-romano en ese momento de la historia, ¿sí?, se valoraba mucho el conocimiento, el saber, la sabiduría. O sea que va a haber un montón de veces que dentro de esta carta vamos a encontrar, y especialmente en los primeros capítulos, vamos a ver que vamos a encontrar palabras como palabra, conocimiento, ciencia. Y son importantes, ¿viste? Cada sociedad y cada cultura en la historia ha enaltecido, ¿sí?, y ha premiado a personas que han tenido lo que ellos mismos promocionaban y han castigado a todos aquellos que no lo lograban. Entonces podemos ver en determinadas culturas dentro de la historia que era muy importante en un contexto de guerras. Entonces los niños iban creciendo con la mentalidad de prepararse para la batalla, para ser un guerrero cuando crezca. Y ahí ya con 12, 13 años queriendo salir a pelear las batallas y las guerras. Y a nadie en esa cultura le importaba saber leer. Eran analfabetos porque la cultura los impulsaba hacia eso.
También podemos mirar, no hace mucho tiempo atrás, una cultura donde, por ejemplo, la familia, podemos pensar en nuestros padres o nuestros abuelos, no le importaba mucho el hecho de mandar a los hijos a la escuela, sino que los mandaba al campo a trabajar, en las cosechas y lugares como eso. Y ¿para qué vas a ir a la escuela si la escuela no te da de comer? Y eran frases muy comunes. Entonces cada cultura, ¿sí?, está haciendo eso. Y hoy es con respecto al tema de la tecnología, el uso de las redes y demás, y que si no tenés determinado tipo de celular, o si no tenés determinado tipo de cosas, o de ropa, no sos nada ni nadie. Bueno, eso siempre ha pasado. Ahora, cuando miramos a la iglesia en Corinto, lo que la iglesia entendía, ¿sí?, en su contexto, valorizaba mucho justamente estas palabras de palabra, ciencia, conocimiento. Y Pablo no está criticando el conocimiento en sí es algo que Pablo reconoce como algo bueno, el conocimiento, aún dentro de determinadas cartas. Así que él no está en contra del conocimiento, de las palabras y de la ciencia, ¿sí? Acá está reconocido, se va a hablar en cada contexto de determinado conocimiento, si es bueno o malo, o si tiene carencia de amor, que nada es, y demás, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la carta. Bueno, por ejemplo, acá tenemos, ¿sí?, en el versículo 6, así como el testimonio, ¿sí?, habló de que eran enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia, de igual manera también el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Entonces podemos entender justamente que este testimonio fue confirmado, podemos entender por dos cosas. Una, por la evidencia del impacto del Evangelio en estos creyentes. O sea, cómo estos creyentes abandonaron esta vida y de pecado, de inmundicia, de todo tipo de cosas viles y bajas, y fue confirmado el Evangelio. Por eso, como también se puede entender por medio del poder del Espíritu Santo, a través de los milagros y señales y prodigios que Pablo como un apóstol estaba haciendo. O sea, puede ser entendido de ambas maneras y no estaría mal, ¿sí? Pero lo que queda claro es que este testimonio es acerca de Cristo. O sea, que esto es en Cristo. Cuando Cristo actúa y se hace presente, Dios obra. Y eso es completamente maravilloso. Y es lo que Pablo está diciendo, que fue confirmado de que Dios estaba presente ahí. ¿Sí? Dios fue, ¿sí?, presente en Corinto. Se hizo presente, y eso es completamente maravilloso. Cuando Dios se hace presente en un lugar, en una cultura, ahí se producen cambios y no todo queda igual, no todo queda de la misma manera, ¿sí? Y se nota un vacío ya cuando no está Cristo presente a cuando lo estaba. Realmente Él hace la diferencia en vidas de personas, en hogares, en familia, en culturas, en iglesias. Es completamente, ¿sí?, algo maravilloso. Dice que fue confirmado, ¿sí?, justamente el testimonio de Cristo en Corinto. También vemos en el versículo 7 que dice, de tal manera que nada falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos esto, ¿sí?, entendemos que dice, nada falta en ningún don. Bueno, ¿a qué don está hablando? Recuerdan que yo mencioné de Santiago capítulo 1, versículo 7, que habla acerca de todo don y toda buena dádiva desciende de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. No está hablando de cualquier tipo de don, cualquier tipo de regalo, sino acá hace alusión a los dones que son dados por medio del Espíritu Santo. Cada persona que está en Cristo, ¿sí?, que deposita su fe en Cristo, tiene, ¿sí?, inmediatamente, ¿sí?, el privilegio de recibir por lo menos un don espiritual, ¿sí? Las cartas nos van a hablar y nos van a dar un poquito más de entendimiento en cuanto a qué tipo de dones está hablando Pablo. Esta misma carta, ¿sí?, habla acerca de estos dones, lo podemos ver, ¿sí? Capítulo tanto 12, 13 y 14 nos hablan en cuanto a esto, entre el mal uso de estos dones, quizás, y cómo se deberían usar de una forma correcta, y qué debería ser el motor de este don. Pero lo que estamos hablando acá justamente es que nada falta en ningún don. Así que lo que tenemos que decir en cuanto a esto es que, ¿sí?, la iglesia gozaba, ¿sí?, de dones espirituales dados por el Espíritu Santo. De hecho, cada iglesia, cada grupo de creyentes puede gozar de tener
una cantidad de dones, ¿sí?, variables. Ahora, eso no significa que todos estén a simple vista. Eso no significa que todos lo sepan, que todos sepan cuál es su don. ¿Sí? En cuanto al tema de dones, hay dos puntos de vista bien claros, bien definidos. Uno es que cada creyente recibe un solo don espiritual, y hay otro grupo de la iglesia, de la iglesia del Señor, que piensa que personas creyentes pueden recibir más de un don espiritual, o sea que puede tener más de uno. Cada uno puede estudiar en cuanto a estos dos, y según el entendimiento que tenga la escritura y según el estudio y lo que Dios le vaya guiando, está bien que elija cualquiera de los dos puntos de vista, no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? Ahora, los dos puntos coinciden es en esto, en que cada creyente tiene por lo menos un don espiritual. Así que, la pregunta es si vos sabés qué don tenés. Esa es una pregunta importante para hacerte en esta mañana. ¿Vos sabés qué don tenés? Bueno, es muy sencillo decirte esto. Si vos has pasado muchos años y no sabés todavía tu don espiritual, lo que se está evidenciando es que no has servido tanto al Señor como para darte cuenta vos y los que te rodean de qué don tenés. Porque es sirviendo que se ven los dones. Porque los dones son para provecho, para bendición, para edificación del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales de ninguna manera son para el beneficio propio, sino para el beneficio del cuerpo, para el beneficio de la iglesia. Y es ahí donde se ve qué don tenés. Y te animo a esto, que si todavía no sabes qué don tenés, que comiences a servir al Señor en la iglesia y que comiences a hacerlo, que no te limites. El ejercicio de los dones no se limita a ministerios, a cargos públicos. El don dado por el Espíritu Santo se somete a Dios y a la iglesia. ¿Sí? Entonces vos podés servir a las personas, ¿sí? Y ahí se va a poner en ejercicio justamente cuál es tu don. Y no está dado para que te lo quedes, no está dado para que te lo guardes, no está dado para que quede en la ignorancia, sino que está dado para bendición. Y la iglesia tiene que recibir ese beneficio. La iglesia del Señor tiene que verlo, tiene que gozarlo, tiene que disfrutarlo. ¿Sí? Y de pronto nos encontramos con personas que van criticando a otras porque hacen esto, porque hacen lo otro, y quizás es porque hay personas que teniendo el don no lo están ejercitando. Entonces, los que no tenemos ese don, tenemos que a veces terminar ocupando esos lugares, ¿sí?, que nadie está ocupando, porque esas personas no están ejercitando ese don. Es algo triste, es algo lamentable, y la iglesia no llega a alcanzar la madurez porque no está todo el ejercicio de los dones fluyendo a través de la iglesia. También tengo que recalcar algo. Con toda la inmadurez que menciona la carta de esta iglesia, podemos hablar de capítulo 3, que son como niños, ¿sí?, no significa, ¿sí?, que una iglesia que tenga todos los dones alcance la madurez. No garantiza eso, porque esta iglesia es un testimonio acerca de esto, que esta iglesia tenía todos los dones, pero que no alcanzó la madurez. La iglesia que tiene todos los dones no es sinónimo que ya es madura, ¿sí?, de ninguna manera. Así que vos tengas dones no significa que seas maduro, simplemente que estás, ¿sí?, lo que estás justamente corroborando es esta verdad que la Escritura nos habla, que cada creyente ha recibido dones espirituales, nada más. El hecho de madurez es otro tema en cuestión, ¿sí? Ahora dice de tal manera que nada os falta en ningún don. Eso quiere decir que esta iglesia tenía todos los dones, estaban ahí en esta iglesia, y que dice ahí esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Acá lo que está diciendo no es que un momento esperó, sino que continuamente los creyentes de esta iglesia se encontraban esperando este momento, y que debe ser un anhelo de todo creyente, de todos nosotros, ¿sí?, de estar esperando, ¿sí?, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cada día de nuestra vida tenemos que estar de esta manera, esperando. Hoy estoy esperando, mañana estoy esperando, pasado estoy esperando. Cada día sigo esperando, y
y como tenemos esta continua esperanza de que Él está viniendo en cualquier momento, nuestra vida se enfoca en el Señor, se enfoca en su palabra, en su obra, y nos enfoca continuamente en el reino de los cielos, en el reino de Dios, y no, ¿sí?, en el reino de los hombres. Y nuestra mirada no está continuamente, ¿sí?, hacia acá, sino que nuestra mirada continuamente está en las cosas de arriba. Y es porque continuamente nos encontramos esperando, ¿sí?, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sí, bueno, cuando uno, por ejemplo, habla acerca de esta manifestación, ¿sí?, yo quiero por ahí que mencionar justamente, ¿no? Es el hecho de que cuando uno está esperando al Señor, ¿sí?, toda su vida cambia. Si vos te encontrás continuamente, al igual que yo, únicamente trabajando y continuamente pensando en cuestión de trabajo, y si estamos continuamente pensando con respecto al tema de la casa, de terminar una carrera, si continuamente estoy pensando así, evidentemente no estoy esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No estoy creyendo con lo que yo hago que Él está por venir en cualquier momento. Si yo estoy distraído quizás con quién me voy a casar, o si de lo que cuando termine mi carrera voy a hacer, no estamos aguardando, no estamos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que continuamente creerlo, y es un desafío para nosotros, es un desafío constante para nosotros, y eso nos va a llevar a nosotros a vivir conforme al Evangelio de Dios. Y no vamos a estar distraídos con ningún tipo de pecado, ningún tipo de circunstancia, no vamos a estar distraídos con aflicciones, no vamos a estar distraídos con persecuciones, no vamos a estar distraídos porque la plata no nos alcanza, porque sabemos que el Señor en cualquier momento nos puede venir a buscar. No vamos a estar distraídos en las cosas de esta vida, de este mundo. Por eso es importante el hecho de estar continuamente esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta esta parte que dice, el cual os confirmará hasta el fin, ¿sí? Esta frase me habla de un Dios que está interesado en mí, que está interesado en vos, que no es un Dios que se quedó satisfecho únicamente con haber pagado ese alto precio impagable en la cruz, y que ya está, lo salvé, que se arreglen y mira hacia el otro lado hasta que estemos en su presencia. De ninguna manera. Él lo que está haciendo es trabajando hasta el fin de mi estadía en este mundo. Es lo que Pablo le habla a los filipenses, justamente, que él estaba convencido, en el capítulo 1 vemos esto, de esto, que el que comenzó la buena obra, dice, la perfeccionará, seguirá trabajando hasta el día de Jesucristo. Entonces, es un Dios que está presente cada día de mi vida. Fíjate vos qué maravillosa verdad, que Dios está pendiente de tu vida. El Dios de todo el universo, el Dios de toda la creación, está cada día pendiente de tu vida y está trabajando y está obrando en tus pensamientos, en tu carácter, en tu forma de hablar, en tu forma de reaccionar, y Él está pendiente de bueno, que hay ciertas impurezas en tu vida, en tu andar, y te va corrigiendo, y que cada vez que va pasando una situación va actuando y va obrando, y cada vez que tenés una necesidad, Él está pendiente, y antes que se la digas, Él ya la sabe, Él está pendiente tuyo, y está trabajando, está obrando en tu vida. Y aun cuando ve que te estás descarriando el camino, que estás dejando esa pasión por la palabra, que estamos dejando de orar y demás, viene ahí a recordarnos a través del Espíritu Santo y va obrando en nosotros
para traernos nuevamente el camino y llevarnos. Y dice que Él está confirmándonos hasta el fin. O sea que Él está obrando y trabajando continuamente en nosotros. Así que si vos decís, a nadie le importo, nadie piensa en mí, mentira. Porque Dios está pensando en vos. Dios está mirando tu vida. Dios está presente. Y Dios te está amando cada día y está trabajando en vos cada día. Así que si vos decís nadie me ama, nadie me quiere, déjame decirte que hay alguien que sí lo hace. Dios te está amando cada día. Cada día está obrando en vos. Y tanto en vos como en las circunstancias que te están rodeando. Dice ahí para que sean en el día de nuestro Señor Jesucristo, claro, porque va a haber un momento donde nuestras obras van a ser probadas, donde cada creyente se va a encontrar delante del tribunal de Cristo. También vamos a hablar de eso en la carta. Así que la idea es que nos encontremos en el día del Señor y cuando estemos frente a nuestro Salvador, nuestras obras van a ser probado. Y qué maravilloso es que en ese momento todo lo que hagamos sea probado y que quede, ¿sí?, todo eso como piedras preciosas, como el oro, ¿sí?, como la plata, que se purifique y que salga todo lo que no viene, y no que sean nuestras obras, ¿sí?, todo lo que hicimos como madera, heno y hojarasca, de lo cual solo quedan simples cenizas. Entonces Él va trabajando para formar a Cristo en nosotros y lo va haciendo cada día. ¿Sí? Qué completamente maravilloso Dios que tenemos, ¿sí? Así que la palabra clave del día es maravilloso, ¿sí? Tenemos a este Dios maravilloso que va obrando en nosotros y que va trabajando. Dice el versículo 9, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Acá dice que Dios es como, es fiel. Que Dios es digno de confianza, por supuesto. Estamos describiendo a este Dios durante todo este pasaje y vemos que con todo lo que hizo y con lo que hace cada día es completamente digno de confianza. Ahora, Él no es fiel a mí, sino que Él es fiel a sí mismo y a lo que Él prometió. Así que Él, todo lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir. Así que todo lo que Él cumplió, todo lo que Él prometió, ¿sí? Así que Él es digno de confianza. Y dice, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y cuando hablamos de comunión estamos hablando de que justamente nosotros podemos estar compartiendo con Él. Que podemos justamente, ¿sí? Ahí me gusta cómo lo pone acá Mundo Hispano. Si yo les voy a leer lo que dice acá. Dice, el vocablo comunión es traducción de una palabra griega cuyo significado principal conlleva la idea de compartir. Por medio de Cristo no tan solo compartimos con los demás creyentes los beneficios de la salvación, sino que también compartimos con Cristo su relación con Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, mientras Cristo es hijo desde la eternidad como parte de la Trinidad. Debe recalcarse, no obstante, que la comunión aludida es primordialmente con Cristo, con nosotros. Así que somos llamados a poder disfrutar de una comunión, ¿sí?, que tiene la Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por medio del Hijo tenemos esta comunión y podemos tener una relación con Dios. Así que fuimos llamados nosotros a esto, fuimos llamados a tener esta comunión y nosotros la tenemos con Él y la tenemos justamente. Ahora vamos a seguir leyendo en el otro párrafo, en la otra parte, a seguir estudiando. ¿Sí? Versículo 10 hasta el 17 dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo,
para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y acá lo que tenemos, ¿sí? En este párrafo, ya comienza a entrar en uno de los temas a tratar dentro de la carta, ¿sí? Dentro de la carta va a haber diferentes temas que Pablo va a tratar, y este, ¿sí? Comienza a ser el primero. Dentro de la introducción ya estuvo presentándose él, hablando de quienes también se estaba dirigiendo, el afecto que tenía por ellos, ¿sí? Él les habla de lo que el cariño que también le tenía, de lo lindo que fue toda la estadía estando allá y cómo se fue viendo a Dios obrando en Corinto. Cuando él estuvo allá, dijimos que él estuvo pastoreando esta iglesia durante 18 meses, desde su fundación hasta que él sale, ¿sí? Ahora el versículo 10 dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estoy hablando en el nombre suyo y quiero pedirle lo siguiente. ¿Qué es la petición que le va a dar? Que habléis todos una misma cosa. Y ahí dice, bueno, acá fíjense que vamos a tener palabras como todos, divisiones, unidos, mismamente y mismo parecer. Palabras claves dentro de este versículo y dentro de todo, sí, este párrafo. Así que lo que tenemos acá, sí, es bien claro en este punto. Que lo que Pablo va a tratar de hablar con ellos es que, estando divididos ellos, que comiencen justamente a todos a hablar una misma cosa, ¿sí? Tener, ¿sí? una misma mente y un mismo parecer. Lógicamente, cuando uno mira todo esto, lo que tenemos que recordar es que cada persona es diferente a otra. Cada persona va a pensar de una manera en cuanto a las cosas de este mundo. Por eso hay un montón de profesiones, un montón de oficios. O sea, porque cada uno es diferente, tiene ciertas capacidades diferentes, a otros determinadas fortalezas. Y bueno, cada uno va viendo la vida de una forma completamente distinta y cada uno habla de una forma distinta en este mundo. O sea, va expresando de manera diferente sus pensamientos, sus palabras, la va haciendo según determinado tipo de formación que haya tenido durante su existencia, y bueno, todo eso es diferente. Ahora, lo que Pablo está tratando de unir a esta iglesia no es en todas estas cosas del mundo, sino en las cosas del reino de Dios, en cuanto a lo celestial, lo eterno. Entonces lo que está hablando es que hablen toda una misma cosa en cuanto a lo que en la escritura encontramos, ¿sí? A lo que de Dios apuntemos hacia lo mismo, que pensemos lo mismo en cuanto a la obra del Señor, en apuntar hacia lo mismo, no haciendo diferentes grupos o partidos o ministerios, sino que todos nos enfoquemos hacia un mismo lugar, ¿sí? ¿Sí? Con una misma mente y un mismo parecer, un mismo sentir. O sea, si uno mira Filipenses capítulo 2, nos va a hablar de que nosotros tenemos que tener ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿sí? Ese mismo sentir, ese mismo parecer, esa misma mente, eso mismo es el hecho de justamente renunciar a lo que uno quiere, a lo que uno desea, a lo que uno aspira, y pone las necesidades de otros por encima de las de uno. Entonces Pablo está mirando a esta iglesia y va a encontrar a esta iglesia dividida. Y Pablo va a decir, y ahí va a usar, ¿sí? Esa palabra perfectamente unidos que vemos, ¿sí? Perfectamente unidos, ¿sí? Es la que vemos en Gálatas 6.1. Es la misma palabra que es el hecho de volver a unir, ¿sí? Cuando estamos hablando de una parte del cuerpo, cuando sale del lugar el hueso y esto va a pasar dentro del cuerpo, lo que tiene que hacer es volverse a unir, volver a estar dentro del cuerpo. Entonces Pablo le dice que esta iglesia tiene que volver a unirse, ¿sí? Porque estaba dividida. Entonces había pasado cosas dentro de la iglesia durante la ausencia de Pablo que habían causado divisiones. Y la iglesia estaba dividida. Entonces Pablo va a decir, es necesario que se unan nuevamente, que vuelvan a ser el mismo cuerpo, una misma iglesia, y que no estén divididos. Y eso es importante, es entender que las divisiones no provienen de Dios.
Toda cosa que va a causar divisiones no proviene de Dios, y tenemos que entender de que si hay algún pensamiento que te está dividiendo de la comunión de la iglesia, si hay determinadas enseñanzas, predicaciones que te van alejando de la comunión de la iglesia, que si hay determinados grupos dentro de la iglesia que te quieren separar de una sola iglesia y que seas parte de un grupo y no de la iglesia, déjame decirte que eso no proviene de Dios. Porque cuando nosotros vemos esto, vemos que Dios ama la unidad y no las divisiones. ¿Sí? Y es por eso que Pablo va a tratar de que esta iglesia vuelva a unirse y le va a desafiar a todo esto. Versículo siguiente, vamos a ver, dice el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y acá dice que, bueno, Pablo se encontraba en Éfeso. Él estaba, sí, en su tercer viaje misionero en Éfeso, fundando esta iglesia, trabajando en esta iglesia. Y llegan hermanos y le van a informar. Y son hermanos, dice, de Cloé. Ahora, evidentemente lo que traían a contar no era un chusmerío, no era una murmuración, sino era una realidad. La iglesia se encontraba como vemos en la carta. Y como esto era real, como esto estaba pasando, no era un invento, no era una suposición, sino que eran hechos concretos y reales, Pablo los va a tomar. Y Pablo no solo se queda con una oración. Vieron que dice que él en sus oraciones daba gracias. Pablo no se queda con orar únicamente. Él no dice, bueno, que Dios se encargue y vamos a orar. Pablo entendía que era su responsabilidad. Aunque Pablo estaba en una iglesia, Pablo estaba en Éfeso, Pablo estaba ahí con un montón de cosas que implica una iglesia, un montón de problemas, conflictos, hay mucha necesidad de obreros, hay situaciones, hay que predicar, hay que discipular, hay un montón de cosas para hacer en Éfeso. Y vienen personas de otro lugar donde traen un informe de Corinto, una iglesia que él estuvo pastoreando anteriormente, y Pablo no solo se conforma con orar, sino que él da un paso más. Eso es lo que hace el amor. Dar un paso más de la oración y comienza a actuar, comienza a hacer algo. Y Pablo escribe esta carta y va a tratar de demostrar este amor a través de estas palabras escritas. Y fíjense que esto es lo que está pasando. Pablo muestra este amor hacia estos hermanos y escribe esta carta. Y él dice que le contaron acerca de estas contiendas, de estas peleas, estos pleitos que había dentro de la iglesia del Señor. Y uno dice, bueno, ¿cómo en una iglesia va a haber conflictos de esta índole? ¿Cómo puede ser que en una iglesia haya peleas? Puede haber peleas acá, puede haber peleas allá, puede haber divisiones, puede haber, no sé, diferentes pensamientos en cuanto a política, que si sos de izquierda, que si sos de derecha, ultra izquierda, ultra derecha, o si sos de tal partido. Eso es normal en el mundo. Ahora, uno dice, ¿cómo puede ser que eso pase en la iglesia? Bueno, sí pasa en la iglesia, porque somos pecadores, y lo vuelvo a repetir, porque somos pecadores, pecamos, ¿sí? Somos santos en posición, no en conducta. Somos desafiados a vivir en santidad, pero muchas veces andamos en pecado. Bueno, esta iglesia lo vivía de esta manera. Había divisiones. Y ahora la pregunta está en que Pablo está confrontando a estos hermanos no porque los vio, sino porque alguien le contó. Bueno, esto puede generar tres reacciones en una persona, ¿no? Uno puede sentir cierto malestar, cierto enojo. ¿Por qué? ¿Quién se cree estos de Cloé para ir a contarle a Pablo y comienza a enojarse con los hermanos de Cloé? Otra vez, ¿qué importa lo que digan ellos de Cloé? ¿Qué importa lo que dice Pablo? O una actitud correcta, una actitud de arrepentimiento y de querer cambiar y querer agradar al Señor, donde dice, bueno, no importa quién le contó, cómo sabe Pablo. Bueno, si Dios nos está confrontando, Dios está usando a esta persona, bueno, vamos a tomarlo como que viene de parte de Dios y vamos a cambiar. Y esa sería la actitud que vos y yo debemos tener. Si alguien viene a confrontarte y por más que no sepa, porque te preguntó, porque te vio, y viene
con una confrontación por otro que dijo, si te enfocas en cómo llegar a la información, la bendición de que Dios y tomar esa disciplina, esa amonestación como de parte de Dios y por lo tanto no menospreciar. Y decir, bueno, Dios quiere que cambie evidentemente esto y lo voy a hacer. Y eso va a traer bendición a tu vida. Y eso va a traer bendición a la iglesia. Porque sos parte de la iglesia, porque sos la iglesia. Entonces, cada vez que alguien te vaya a confrontar, sea que haya sido de primera mano, que te vio, que te escuchó o que le dijo otro, mientras eso sea verdad, tómalo en cuenta. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Bueno, acá dice que cada uno dice. Estos grupos están diciendo. La iglesia está diciendo esto. No es que los que mencionan acá armaron estos grupos, ni Pablo, ni Apolo, ni Cefas, ninguno estuvo, ¿sí?, justamente armando estos grupos, sino que la misma gente lo estaba haciendo. Eso ellos dicen. Ahora, permitime decirte esto, ¿sí? Acá hay dos formas de verlo. O que son 4 grupos o que son 3 grupos. Bueno, Barclay va a dar una explicación en cuanto a esto, basándose en el idioma original y les leo lo que dice. Había algunos que pretendían estar de parte de Cristo. Esto puede querer decir una de dos cosas. ¿Sí? La primera, no se usaban los signos de puntuación en los manuscritos antiguos griegos, ni se dejaba un espacio entre las palabras. Puede que aquí no se trate de otro partido corintio, sino del comentario de Pablo mismo. Tal vez deberíamos puntuarlo así. ¿Sí? Se podría traducir de esta manera, dice Barclay. Yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas, pero yo soy de Cristo. Así que esa puede ser la traducción, y bueno, la otra es la que se entiende en la traducción, y yo de Cristo como otro grupo. Así que, sin importar a que sean 3 o 4, había una división en la iglesia, y estaban divididos en diferentes grupos. Ahora, algo que aclararte es esto. Vas a escuchar un montón de comentaristas, ¿sí?, eruditos, teólogos, en cuanto a qué dice, a qué se refiere con Pablo, con Apolos. Aún yo voy a dar mi apreciación de lo que puede llegar a referir esto, pero nadie sabe, porque la Biblia no lo dice. ¿Sí? Lo que sabemos que son estos 3 o 4 grupos. ¿Quiénes lo conformaban? No sabemos. ¿Podemos suponer? Sí podemos suponer, no hay problema en suponer, pero debemos explicar qué estamos suponiendo. ¿Sí? Así que yo voy a explicar mi suposición sobre lo que puede llegar a referirse. Bueno, ¿quiénes serían el grupo de Pablo? Podrían ser aquellos que fueron quienes estuvieron en el principio de la fundación, podrían ser el grupo de gentiles que se convirtieron, ¿sí?, al cristianismo. Podemos decir de Apolos, que eran aquellos que tenían mucha elocuencia, que tenían un nivel académico bastante importante, que con sus palabras, ¿sí?, se expresaban de una forma, ¿sí?, extravagante. ¿Sí? Entonces quizás podemos decir que el grupo de Apolo era aquellos que hablaban de esta manera, que tenían o cierta posición quizás. Podemos decir que lo de Cefas era un grupo, ¿sí?, que estaba más apegado quizás al judaísmo, y podemos decir quizás que los de Cristo podrían ser aquellos que no se identificaban con ninguno de los otros 3 grupos, que se creían súper espirituales, ¿sí? Así que eso es lo que podemos llegar a suponer. De ahí podés estudiar vos el tema y podés tomar tus propias conclusiones. ¿Sí? Versículo 13 dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y acá Pablo va al tema principal, la división. ¿Está dividido Cristo? Hace una pregunta. Cuando uno mira un cuerpo, ¿lo ve dividido? Y no, lo ve entero, lo ve de esta forma, unida. Cuando Pablo habla a esta iglesia, ve una iglesia que está dividida. Entonces,
usa esta comparación. ¿Un cuerpo se puede separar? ¿Está separado el cuerpo yendo simultáneamente? No, de ninguna manera. Entonces, la respuesta es, no está dividido Cristo. Luego pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? O sea, Pablo está diciendo, a los que dicen que son de Pablo, ¿sí? Pablo dio su vida por ustedes, se crucificó, pagó por sus pecados, ocupó tu lugar en la cruz. Y la respuesta es obvia, no. Dice, o fuiste bautizado en el nombre de Pablo. ¿Sí? Podemos decir acá, cuando entendemos el bautismo, lo entendemos en el nombre de Dios y no en el nombre de ningún hombre. ¿Sí? El bautismo se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hace en el nombre de Dios. No se hace en el nombre de ningún hombre. Entonces, la respuesta acá nadie fue bautizado en el nombre de Pablo. Pablo los pudo haber bautizado, pero no los bautizó en su nombre, sino en el nombre de Dios. Y luego tenemos ahí, ¿sí? Versículo 14 al 17, lo voy a decir como un solo argumento, ¿sí? Para ya ir en la parte final. Dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros es bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro. Entonces lo que está diciendo acá es, yo recuerdo haber bautizado 2 hombres. Menciono acá a Crispo, que era el principal de la sinagoga, digamos, cuando él llega a Corinto y él se convierte y también lo bautiza. Y luego menciona a Gallo. Bueno, Gallo en el Nuevo Testamento puede referirse a 4 hombres diferentes en el Nuevo Testamento. No podemos decir a quién se está refiriendo. Y luego usa, ¿sí?, la familia de Estéfanas, ¿sí? No habla de un hombre, sino de toda una familia que estuvo bautizando Pablo. En el final de la carta, capítulo 16, versículo 15, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Así que versículo 17 dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconocer pues a tales personas. Así que a lo último de la carta, Pablo está diciendo que él se encontraba en Asia, en Éfeso, ¿sí? Y lo que está diciendo es que los que vinieron a visitarlo, lo menciona Estéfanas, a quien él estuvo bautizando, a Fortunato y a Acaico. Así que acá lo que tenemos es simplemente el recuerdo de Pablo de cuando estuvo en su estancia allá en Corinto. Dice, yo recuerdo haber bautizado a 2 personas y a una familia entera. Después del resto puede ser que haya bautizado a algún otro, dice, pero no me acuerdo. Y no es importante todo esto de a quién bautizó y demás. Solo quiere tratar de llevar al argumento de lo que continúa diciendo después. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Acá quiero hacer alguna aclaración. De ninguna manera Pablo está criticando a aquellos que bautizan, ni tampoco están menospreciando Pablo a algunos en la iglesia que hacen algo diferente a lo que él hace. De ninguna manera hace eso. Pablo no está menospreciando a nadie, ¿sí? O sea, Pablo está diciendo que justamente Cristo no lo envió a bautizar. El bautismo es importante, es una de las 2 ordenanzas para la iglesia. Es tanto el bautismo como la cena del Señor. Por lo tanto, no está menospreciando en nada. ¿Por qué? También habla del bautismo y también va a hablar, bueno, de la cena del Señor. De ninguna manera Pablo está poniendo en poco esto. Y cuando habla de que él fue mandado a predicar, no está diciendo que lo único que él hacía cuando llegaba a cada lugar era predicar el Evangelio. De ninguna manera. Él cuando... eso lo sabían los corintios, vemos las cartas, vemos Hechos, el libro de Hechos, y vamos a notar de que Pablo pertenecía a una iglesia, Antioquía, que sirvió en ese lugar durante todo un año completo junto a un cuerpo de liderazgo de la iglesia de Antioquía, que él llegaba a los lugares y no solo les predicaba, les discipulaba, les enseñaba. Él estuvo pastoreando iglesia, como hablamos en Corinto, como estuvo allá. Él no es que solamente predicaba el Evangelio y se iba, sino que él, mientras podía, hacía más que todo eso. Él organizaba ofrendas solidarias, él organizaba ofrendas para llevar hacia Jerusalén, los pobres en Jerusalén, las personas que estaban pasando necesidades. Así que Pablo no solo predicaba el Evangelio
como estamos acostumbrados a escuchar, que es anunciar la predicación del Evangelio, sino que involucraba todo el resto, ¿no? También. Eso, bueno, eso sí lo sabía. Lo que está diciendo Pablo es que él fue comisionado hacia una obra y el enfoque de su llamado era de predicar el Evangelio, llegar con el Evangelio a todo el mundo. Así que eso salió a hacer. Y él menciona acá, ¿sí? Justo a lo último, dice que no con sabiduría de palabra para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y lo que está diciendo ahí es que él decidió, él se propuso, como dice el capítulo 2, no tener conocimiento de palabras en el momento de predicar el Evangelio. Cuando él estaba en Corinto, él, como era una sociedad que se desvivía por el hecho de la sabiduría, del conocimiento y demás, él decidió limitar sus palabras. ¿Sí? Él tuvo una formación académica, él estuvo siendo preparado en una de las 3 ciudades más importantes en cuestión de conocimiento académico. Él en Tarso se preparó. Así que él tuvo un conocimiento académico muy importante. O sea que él podía haber hablado con más elocuencia, pero él decidió no hablar de esa manera. Así que con el objetivo de que eso, para lo cual fue llamado a hacer, que a predicar el Evangelio, no se haga vano. ¿Sí? Y eso es importante. Acá no se trata de cuánto sabes vos de Biblia o cuánto conocimiento tenés en la expresión de palabras y conceptos. Acá lo importante es entender de que lo importante es Dios y es su mensaje, no lo somos nosotros. Y cuando nosotros queremos mostrar la elocuencia, cuando nosotros queremos mostrar, ¿sí?, lo que estamos dando lugar es al orgullo, ¿sí?, a la soberbia. Y Dios resiste a los soberbios y en cambio dice que da gracia a los humildes. Así que el desafío es a imitar a Pablo también en esta actitud de cuando vas a hablar con personas, hay momentos donde hay que refrenar la lengua y la madurez lleva a eso, a saber cuándo hablar y cuándo callar. ¿Sí? Y te animo y te desafío esta semana a que puedas considerar estas cosas que estuvimos hablando acerca de la palabra del Señor y que podamos juntos ponerlos por obra. Así que vamos a terminar orando y vamos a concluir este mensaje. Y quiero agradecer a todos aquellos que han participado en esta enseñanza. Te animo a que puedas ponerte en contacto con nosotros. Si de alguna manera querés comentar hacerlo, queremos estar presente y querés dejarnos un motivo de oración, también lo podés hacer en forma personal, podés hacerlo a través del Facebook de la iglesia. Así que terminamos orando al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra y por todo lo que hemos estudiado en ella. Te rogamos para que pueda ser aplicada a nuestra vida. Gracias te doy por cada persona que estuvo escuchando, que estuvo viendo este video. Y te rogamos una vez más por la salud de las personas de nuestra amada Argentina y del mundo entero que está pasando situaciones difíciles, por la salud, por tiempos de enfermedad, por tiempos de persecución, por tiempos de crisis, por el sustento, por la provisión, por la ayuda y por sobre todas las cosas para que, Señor, pueda seguir corriendo el Evangelio y tu palabra pueda llegar a lugares que todavía no han llegado. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén.